días atrás apareció una especie de nota solicitada en el diario La Capital, hablando del desastre que era el hospital italiano, pero algunos días antes nosotros habíamos anunciado que se había reabierto la maternidad, que se habían recuperado 50 camas, entonces, pero como desastre era lo de antes, hay una intervención judicial, están tratando de enderezarlo. Rosana Hipólito es interventora en el hospital italiano. Buen día, Rosana. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo le va? ¿Cómo fue designada usted? Supongo que por la autoridad judicial, por algún juez que entiende en la situación del... Nuestra intervención llega, hablo de nuestra porque en realidad es colegiada, no soy yo la única interventora, Sí, llega a raíz de un expediente que inicia el organismo de control, que es la Inspección General de Personas Jurídicas, al Hospital Italiano Garibaldi, a la Asociación Civil, que es la titular del hospital, a raíz de severas irregularidades que estaban perfectamente acreditadas que realizaba la comisión directiva. Entonces, finalmente, después de un proceso, se desplaza a la comisión directiva por estas irregularidades y se designa una intervención judicial colegiada con un miembro de distintos colegios profesionales, un médico, un abogado, que en este caso soy yo la abogada, y un contador. Cada colegio bien. profesional mandó una terna y así estuvimos designados. Puedo decir en términos no jurídicos, pero sí periodísticos, pero quiero que sean válidos, que el juez dijo, bueno, en vez de liquidarlo, vamos a investigar qué pasó, a ver si lo salvamos. Me hace acordar mucho a la historia de un club de fútbol de acá de Rosario, de Newell. Así que pongo 3 interventores para que me den un informe, algo así. Algo así como usted lo está contando. Pongo 3 interventores primero para que restablezcan la normalidad institucional, me hagan un informe, vean si es viable salvar la empresa en sí y por último restablezcan las condiciones de normalidad. Bien, en ese Eso marco fue nombra, lo que se planteó. bien, en ese marco nombran un médico, porque alguien tiene que saber del tema, un abogado y un contador. Así es. Perfecto. Ustedes llegan y sin hacer mucho, una parte de la actividad se pudo reponer. La verdad es que hicimos mucho, pero le explico por qué, Bertone. Porque, ¿qué sucedió? Cuando nosotros llegamos, detectamos un verdadero vaciamiento. Usted piense que cuando nosotros llegamos, el hospital tenía completamente comprometida su facturación. Nosotros llegamos en noviembre. Entre el 5 de febrero y el 27 de agosto, toda la facturación del hospital, la que se había realizado, es decir, la que se fue realizando durante ese periodo, más la futura, es decir, comprometieron facturación de prestaciones que todavía no había realizado el hospital, fueron cedidas a una mutual. Bueno, Se cedieron facturas. empecemos por el principio. ¿Qué es la facturación? ¿De qué vive el hospital? Claro, ¿cómo es el tema? El hospital hace prestaciones médicas. Hay distintos sistemas en realidad en salud, pero para simplificar, el hospital hace prestaciones médicas y se las factura a una obra social. Sí, Entre que la prestación se realiza y que efectivamente con el dinero ingresa a la institución sanatorial, hay un lapso de unos 90 días bien. probablemente, a veces más, a veces un poco menos. Entonces, ¿qué hacía hizo la comisión desplazada? Esa factura que tenía contra determinada obra social, en lugar de cobrarla contra la obra social como si fuera la anticipaba, es como cuando se descuentan documentos, bueno, cedía esa factura a una mutual. Con un Entonces, costo. con un costo altísimo, es decir, la cedía por el 70% de su valor. Y con la Perdón, severísima porque a lo irregularidad, mejor no se sí, entiende porque usted está hablando en voz baja. Vendían la no, facturación al 70% de su valor. al 70% de su valor, O sea, la Bertone. mutual se queda con el 30%. Exactamente. La Bien, mutual se quedaba con un 30, pero además, con un 30 en un breve lapso, porque la factura se hacía efectiva en breve. sí. Pero además, el dinero ingresaba, parte de ese dinero ingresaba en efectivo. Estamos hablando de cifras muy importantes que por ¿Cuánto es supuesto la superan facturación andando mal del hospital italiano por sus prestaciones? Mensual. perdón, ¿Cuánto ¿cuánto es la sería? facturación? Sí. En realidad es variable porque el hospital italiano, además de las prestaciones que realiza, eso es difícil que eso se lo pueda precisar así en esos Bueno, pero es términos, más de porque un además millón de pesos por tenía mes.
pero muchísimo Muchísimo más. Bien, Además, el perfecto. hospital italiano tenía un sistema capitado con distintas obras sociales, que no es por prestación, sino es por una cápita, digamos, pero además también el hospital italiano es la titular de un sistema prepago, entonces los ingresos del hospital son variables. Yo mentiría la verdad si le dijera una Bien, no, estimación yo a lo lo que usted entiendo, me yo lo pregunta. entiendo, lo entiendo. Pero es más, vamos a suponer que sea 1.000.000, que es una cifra ridícula para mantener semejante Es hospital. muchísimo más, Bueno, Bertón, es vamos a probablemente suponer que 20 sea un veces más. millón. De hecho, la mutual de arranque se quedaba con 300.000 pesos por mes. Pero muchísimo más. Usted tenga en cuenta que entre el 5 de febrero y el 27 de agosto se dieron facturas por 80 millones de pesos. Ah, 80 veces bien, más de lo que usted me está diciendo, Bertone. bien, perfecto. Bueno, ¿y ustedes qué Y hicieron? Bueno, no, vamos a cobrar nosotros, como corresponde y a no, través de bancos. es que no le vamos a cobrar nosotros. Cuando nosotros entramos, el hospital estaba devastado. Habían cerrado el policlínico y solamente había 19 plazas. Y todo lo que se había facturado meses antes, que es con lo que había que sostener el sueldo de personal, había cedido. Pero además también habían cedido facturas posteriores, es decir, le habían comprometido cederle a la mutual por dinero que ya habían cobrado, todo lo que se facturaría hasta agosto del 2016. Entonces el hospital estaba técnicamente inviable, lo habían vaciado su presente y también su futuro. ¿Soy clara con lo que le digo? No, no, usted es absolutamente clara. Y lamento que para mucha gente no entiendan la gravedad de lo que significa cobrar en efectivo en una institución de eso, porque parece una cuestión Claro, menor, pero se lo y no podemos es menor, explicar a primero los... porque está prohibido, y segundo porque se presta para cualquier chiquero. Bien, usted piense también que esta comisión fue desplazada porque no había contabilidad. ¿Cómo no había contabilidad? Hay más de 500 Así empleados, es, ahí debe haber... así es. Eso es lo que dice y la realidad es que la estuvimos rearmando. Rearmando con la buena voluntad del personal, Bertone, porque si nosotros podemos hacer esto, porque ¿sabe qué hicimos cuando llegamos? Iniciamos una acción, obviamente, una acción de nulidad de todos esos actos jurídicos y le pedimos al juez una medida cautelar urgente, porque si no había que cerrar el hospital, que toda la facturación que el hospital todavía no había cobrado vuelva a una cuenta judicial. Y desde allí, mal, tarde, poco, lento, pero fue la manera de pagar los sueldos y de volver a reabrir el hospital y de pasar de tener 19 plazas a tener, por ejemplo, 75 plazas en febrero, aún con el policlínico cerrado. El Cuando promedio usted del dice mes de plazas, ¿son febrero, camas habilitadas? camas ocupadas. Bien. Cuando usted piense esto, el promedio de febrero fueron de 55 camas. Hubo días de 75 y hubo días de 46. Y pudimos reabrir el policlínico. Y ya han vuelto a nacer bebés en el hospital italiano. Y usted, Bertone, sabe perfectamente lo prestigiosa que siempre ha sido la maternidad del hospital italiano. Bueno, nosotros dábamos un ejemplo. La familia Messi, en medio de todo este desastre, decidió atenderse ahí por reconocimiento a su historia. Por reconocimiento a su historia y por reconocimiento a sus médicos, Bertone, y al Sí. personal. Mire, yo le puedo asegurar que cuando fui a ver, yo soy abogada, es decir, a ver, mi inserción en el tema de salud es circunstancial por esto. Cuando yo fui a ver la maternidad reabierta y me atendió el personal de allí, yo traté de mantenerlo institucional, no podía dejar de que se me deslizaran las lágrimas, Bertone. Usted no se imagina la alegría de esa gente. Bien. La alegría del personal y esa calidez vuelve al paciente, vuelve a la parturienta en un momento decisivo de su vida y también al neonato. Estamos hablando de una de las neonatologías más importantes de la ciudad. Entonces, No, el prestigio del hospital italiano, el prestigio es no... inexorable. Y cuando uno lee lo que leyó en el diario La Capital, donde ardidosamente sacaron fotos del hospital completamente vacío que no condice con la realidad. La verdad es que es una nota muy tendenciosa en un momento donde grupos de la actividad privada se acercan al hospital. Bien, para vamos a... reconducirlo. Estamos hablando con Rosana Hipólito, interventora del Hospital Italiano, que nos está describiendo qué es lo que sucede desde que un juez decidió allí en noviembre aclarar la situación para tratar de salvarlo. En el medio aparece, después de la recuperación de la maternidad y la recuperación de 75 camas, aparece una nota en el diario de La Capital donde se habla de una situación desastrosa, que sí, es mala la situación, pero no es
es mucho mejor a la que había cuando asumió la intervención. Están debiendo, están aproximadamente un mes y medio atrasados en los sueldos, pero estaban Sí, 3 en meses. realidad hoy ya estamos en marzo y va a entrar otro mes más, pero también hoy se va a hacer otro pago de otro 20%. ¿Cómo es el tema, Bertone? Todo el dinero que ingresa a esa cuenta judicial, salvo un aforo que determinó el juez, un 10% más que decidió dejar como contracautela en general, más o menos, Sí. es con lo que se está pagando los sueldos, con más la facturación que ahora va a empezar a entrar, porque ya en marzo, abril, vamos a empezar a cobrar ya la facturación normal de un hospital reactivado. Sí, la facturación plena y no subfacturada a través de una venta por el 70% a una mutual. Sí, le digo que ya más que subfacturada, cuando nosotros llegamos, la recaudación prácticamente era cero, porque incluso un convenio importante Bien. de Cápita se había caído la situación. Cuando nosotros llegamos era para decir, bueno, no hay más nada que hacer. Y la verdad es que a poco entrar y ver las caras y el personal contando qué pasó y qué se puede hacer, doctora, qué se le ocurre, el médico, el esfuerzo, ha sido grande, Bertone, sinceramente ha sido grande. Por eso le digo que es una institución que merece salvarse desde su gente, desde el servicio médico y además desde lo que representa para la ciudad. Pero además desde la necesidad real que hay de camas en Rosario. Yo creo que a nadie se le escapa que cuando llega el momento de una internación, conseguir una cama es casi una cuestión de tener suerte o tener un amigo. Bien, 200 Rosana, plazas en Rosario. una pregunta. Hay Sí. que uno conoce por lo menos 3 grandes grupos médicos de medicina privada muy identificados en Rosario y uno sospecha, no quiero decir los nombres, pero todos los conocemos, sospecha que alguno de esos grupos puede llegarle a interesar hipotéticamente hacerse cargo o ayudar a gerenciar eso. ¿Esto ocurre? Mire, le voy a ser franca. ¿Cómo? Le voy a ser franca. Hay grupos que se están acercando. Usted se imagina que en todo este tema siempre, sobre todo a los que estamos en esta función de la conducción, la exigencia mínima antes de comenzar a hablar es la confidencialidad. Bien. Así que yo sinceramente no le puedo decir quién y cómo. Pero no me lo diga, no hace falta. Quiero saber. Muchísimas veces tampoco es tan esclarecido. En principio están apareciendo. Lo que sucede, que yo no puedo dejar de comentarlo, es que la situación, así como ha sucedido esto en lo financiero, esta gente ha dejado severamente comprometido el hospital con una enorme deuda postconcursal. Entonces, el tema es ver desde lo jurídico qué solución se le va a encontrar a esto para encontrar un equilibrio entre los acreedores y un equilibrio entre personal y la continuación de la empresa en sí. Digamos, estamos buscando la forma. ¿A qué atribuye usted que haya aparecido ese artículo en la capital? ¿A que hay gente que quiere seguir manteniendo, haciéndose cargo de la facturación, por decirlo de alguna manera, entre comillas? No puntualmente eso, pero la verdad es que todo lo que yo dijera sería un terreno de hipótesis. Lo que nosotros preferimos es aclarar la cosa. ¿Cómo se llama la mutual, doctora? 29 de noviembre es una. Es la mutual contra la que estamos litigando, pero existen otras cuestiones en el hospital. Atrás de la salud, mire, Bertone, yo tristemente le puedo decir que cuanto más sagrado es el bien tutelado, peores cosas se hacen en nombre de ese bien. Parece increíble, pero... pero no tenga duda, en nombre de la religión y de la salud es lo que le iba a decir, en nombre de Dios se han hecho matanzas increíbles en muchas religiones. Y en nombre de la salud se hacen estafas atroces. Hay cosas que son realmente irregulares. Lo que nosotros intentamos con esto y con esta nota, que yo gentilmente le agradezco porque sé que usted es un periodista comprometido con... Sí, aparte ni nos conocemos, yo no la vi nunca usted, así que no... Pero me llamó la atención, ¿sabe lo que me llama la atención, doctora? Que usted me dice el nombre de la mutual, yo voy a internet, dice, y la mutual, entonces dice, Mister Otto, Cariturismo, Hospital Italiano, pareciera como que es que el hospital es de la mutual o la mutual es del hospital, ¿cómo es eso? Ay, Bertone, mire, le voy a ser franca, hay cosas que uno no las llega a entender. Yo la entiendo. Bueno, gracias y sigamos en contacto. Por lo menos... Le quiero decir esto, yo le agradezco mucho esta nota, pero
porque es importante que la ciudad de Rosario sepa lo que pasó y también es importante que sepa lo que se hizo y poder aclarar. Y por supuesto que para cualquier duda o lo que fuere, la intervención es una intervención de puertas abiertas, tanto con el personal como con con la comunidad en sí que pueda necesitar algún servicio de la ciudad, así que estamos a su disposición. Gracias, Rosana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.